Hola, ¿cómo estás? Te habla Joe Martínez. Hoy estamos en el día número 21 de los 40 días de vida con propósito. Ya estamos a más de la mitad de esos 40 días que venimos escuchando y créeme que tu vida se va a enriquecer. Hoy un tema importante. La gente quiere saber del cielo, quiere saber del infierno, pero ¿sabías que la Biblia nombra más la iglesia que el cielo y el infierno? Vamos a ver qué nos tiene. Protegiendo su iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Más que todo, dejen que el amor guíe sus vidas, porque entonces la iglesia entera se mantendrá unida en perfecta armonía. Es su trabajo proteger la unidad de su iglesia. La unidad de la iglesia es importante, tanto así que el Nuevo Testamento le pone más énfasis a esto que al cielo o al infierno. Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Si la destruye, le arranca el corazón al cuerpo de Cristo. Es la esencia, el centro de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia. El modelo supremo de la unidad para nosotros es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno. Dios es el ejemplo supremo del amor que se sacrifica de la concentración humilde en otros y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre de familia, nuestro Padre Celestial se deleita en ver que sus hijos se la lleven bien entre sí. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. ¿Sabía eso? Nuestra unidad era lo que más ocupaba su mente durante esas horas de agonía que él tuvo. Eso demuestra qué tan importante es este tema. No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que su iglesia. ¿Sabía eso? Él pagó el precio más alto por ella y la quiere protegida especialmente del daño destructor que es causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. Si es parte de la familia de Dios, es su responsabilidad proteger la unidad de su grupo y de su congregación. Jesús le ha dado la comisión de hacer todo lo posible para preservar la unidad del grupo, proteger el grupo y promover la armonía en su familia eclesial y entre todos los creyentes. El libro más vendido del mundo, llamado la Biblia, dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de paz. ¿Cómo debemos de hacer esto? La Biblia nos da consejos prácticos. Vamos con el primero. Concéntrese en lo que tienen en común con otros, no en las diferencias. Muy bueno. Pablo nos dice: concentrémonos en las cosas que producen la armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Como creyentes tenemos en común a un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Estos son los factores de mucha más importancia que cualquier diferencia que podíamos enumerar. Estos son los asuntos en que deberíamos concentrarnos los unos con los otros y no en la diferencia. Segundo, sea realista con sus expectaciones. Una vez que descubre lo que Dios quiere que sea la comunión genuina, es fácil sentirse desanimado por el casmo que hay en su iglesia entre lo ideal y lo actual. Sin embargo, tenemos que amar apasionadamente a la iglesia, a pesar de sus imperfecciones. Anhelar el ideal mientras se critica negativamente, lo cual es evidencia de inmadurez. Por otro lado, conformarse con lo actual sin tratar de alcanzar el ideal es complacencia. La madurez es vivir con esta tensión. Otros creyentes lo van a desilusionar y a decepcionar, pero esta no es una excusa para dejar de tener comunión con ellos. Ellos son su familia, aun cuando ellos actúen como si no lo fuesen. Y no puede así, por así, abandonarlos. Al contrario, Dios nos dice: sean pacientes los unos con los otros,
siendo tolerantes unos con los otros de sus fallas, porque se aman. Tercero, escoja alentar en vez de criticar. Siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están sirviendo que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte repetidamente que no nos critiquemos, no nos comparemos y que no nos juzguemos. Cuando la crítica, lo que otro creyente está haciendo en fe y con convicción, sea sincera, usted simplemente está interfiriendo en los asuntos de Dios. La Biblia dice, ¿qué derecho tienes de criticar al siervo de otro? Solo su Señor puede decidir si lo que está haciendo es correcto. Cuarto, rehúse escuchar chismes. Chismosear es divulgar información cuando usted no es parte del problema ni de la solución. Usted sabe que decir chisme es malo, pero tampoco debería oírlos. Escuchar chisme o decir chismes es malo, pero tampoco debería oírlos porque también es malo. Si es que quiere proteger a su iglesia, no escuche eso. Escuchar chisme es como aceptar mercancía robada y eso es lo que hace igualmente a usted culpable del crimen. Cuando alguien quiere contarle un chisme, tenga el valor de decir, hágame el favor de parar. No necesito saber esto. ¿Ha hablado directamente con esa persona de la que me está hablando? Las personas que le cuentan chismes a usted también contarán chisme acerca de usted. No se puede confiar en ellas. Si se pone a oír chismes, Dios dice que usted es una persona que causa problemas. La Biblia dice, el malhechor escucha a los malhechores. Estos son los que dividen iglesias, pensando solo en ellos mismos. Es triste que el rebaño de Dios, las peores heridas vienen de las mismas ovejas de la congregación, no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y que destruyen la comunidad. La Biblia dice que esta clase de malhechores debería de ser evitada. Así lo dice. Un chismoso revela secretos. Por lo tanto, no te asocies con un cuentista. La manera más rápida de acabar un conflicto en la iglesia o en un grupo es confrontar amorosamente a aquellos que andan diciendo chisme e insistir que dejen de hacerlo. Salomón dijo, el fuego se apaga por falta de leña y las tensiones desaparecen cuando el chisme se acaba. El siguiente punto, practique el método de Dios para resolver los conflictos. Además de los principios mencionados en el capítulo anterior, Jesús dio a la iglesia un simple proceso de 3 pasos. Si un compañero creyente te hiere, ve y díselo. Resuélvalo entre los dos. Si te escucha, te has ganado un amigo. Si se rehúsa a escucharte, llévate contigo a uno o dos para que la presencia de ellos, de los testigos, mantenga todo en la verdad e inténtalo otra vez. Y si aún así no te escucha, díselo a la iglesia. Segundo punto, apoye a su pastor y a sus líderes. Y esto lo pedimos encarnecidamente. No hay líderes perfectos, pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad de la iglesia. Durante conflictos interpersonales, hacer eso es un trabajo que nadie agradece. Muy a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de servir de mediadores entre miembros que están heridos. Son conflictos o son inmaduros, o conflictivos o inmaduros. Se les da también también se les da la imposible tarea de tratar de hacer a todos felices, algo que ni siquiera Jesús pudo resolver. La Biblia es clara acerca de cómo hemos de relacionarnos con ellos, que nos sirven.
Dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen sus consejos. Ellos están alertas a las condiciones de sus vidas y trabajan bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo, no a su pesadez. ¿Por qué le gustaría hacer todo esto más difícil para ella? Un día, los pastores estarán ante Dios y rendirán cuenta de que también velaron por usted. Ellos velan por ustedes como hombres que tienen que rendir cuentas, pero usted también es responsable. Usted rendirá cuentas a Dios de que también siguió a sus líderes. La Biblia le da a los pastores instrucciones muy específicas sobre cómo deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben de evitar arguir, deben de enseñar delicadamente a la oposición mientras oran que cambien. Deben advertir a los que son argumentativos. Deben rogar que haya armonía y unidad. Deben reprender a los que son irrespetuosos con el liderazgo y deben remover de la iglesia a las personas que causan divisiones sin ignorar dos amonestaciones. ¿Sabía eso? Es importante que entienda ese punto. Algunos creen que esto no es bíblico. Protegemos la comunidad cuando honramos a aquellos que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, nuestro aliento, nuestro aprecio y nuestro amor. Se nos ordena, honren a aquellos líderes que trabajan muy duro por ustedes, que hayan sido, o mejor dicho, que han sido dados a la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en su obediencia. Cólmenlos con aprecio y con amor. Le reto que acepte su responsabilidad de proteger y promover la unidad de su iglesia, independientemente de donde se encuentre. Ponga todo de su parte en ello. Y si no se está congregando en una iglesia, trate de asistir a una. Le hará muy bien. Dios quedará complacido. No siempre será fácil. Algunas veces tendrá que hacer lo que es más conveniente para el cuerpo y no para usted, demostrando así su preferencia por otro. Esta es una de las razones por las que Dios nos pone en una familia eclesial, para aprender a no ser egoísta. Cuando estamos en comunidad, aprendemos a decir nosotros en lugar de decir yo, y nuestro en lugar de decir mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en otros cristianos y en qué es lo mejor para ellos. Dios bendice a las iglesias que son unidas y esperamos que donde tú estás lo sea. Punto para reflexionar. Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Pasaje bíblico para recordar, concentrémonos en las cosas que producen armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Y pregunta para meditar, ¿qué estoy haciendo personalmente para proteger la unidad de mi familia eclesial en este momento?